El temor siempre va a llegar por todo. Llega la muerte, hay un temor. Siempre. Hay problema económico, hay un temor. Quebré en ese momento y pedí perdón a Dios. Y fue un choque muy grande para mí ver que una persona... Los tropiezos que uno tiene. Dios los bendiga, hermanos. El día de hoy les saludo a su hermano en Cristo, Alejandro del Río. Por fuerzas mayores, nuestro hermano Jonathan no nos pudo acompañar, pero el día de hoy tenemos un invitado especial. Nuestro hermano Carlos Lozano de Chihuahua Capital nos trae un testimonio que sé que será de bendición para cada uno de ustedes. El tema lo titulé Miedo, ya que el hermano nos muestra a través de sus vivencias cómo podemos superar el miedo nosotros como jóvenes. Una cosa más que remarcar, nuestro hermano nos enlazamos a través de una aplicación Discord, Chihuahua Capital, hasta aquí Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, sin más, le damos la bienvenida y Dios le bendiga, hermano Carlos Lozano. Dios le bendiga, jóvenes. Estamos en un nuevo programa más de Escuchando su Voz. Este día me siento honrado por tener la compañía del hermano Carlos. Es un pastor de Chihuahua Capital, aquí en México. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Alex. ¿Cómo ha estado, hermano? Todo bien, hermano, gracias a Dios. Bueno, aquí. Ahorita, gracias al internet, estamos conectados con usted desde allá, desde Chihuahua Capital. Perfecto. Dios bendiga a los jóvenes que nos están escuchando. Nos están escuchando aquí en el podcast, Escuchando su Voz. Ahora, el día de hoy no me pudo acompañar el hermano Jonah, está trabajando por asuntos de trabajo, no nos pudo acompañar. Bueno, hermano, sí, claro. Platicando un poquito con usted, nos comentaba que usted inició ya se convirtió ya grande, hermano. Usted no nació en una casa cristiana. Exacto, así es. A la edad de más o menos unos 25, 27 años tenía. Ya estaba casado. Así es. Sí, aproximadamente. Platíqueme cómo fue que inició, hermano. Mira, obviamente cuando inicié aquí al mensaje, es sobre un compañero de la escuela, ¿verdad? Que ya de grandes entramos a trabajar en una misma empresa y ahí él se acababa de convertir y él se convirtió a Cristo y se convirtió en este mensaje. Entonces, ahí en el trabajo, ¿verdad? Pues yo lo veía así como que, pues que este es cristiano y que vamos a comer y ahí está con el rostro inclinado y yo lo veía y no le da vergüenza, yo decía, porque yo me ponía a pensar, yo lo veía, íbamos a comer a veces juntos sí, juntos en una mesa grande y nos sentábamos y él hacía su oración y agachaba su rostro y uno como inquieto, ¿verdad? Uno sin saber de las cosas de Dios, pues uno volteaba para todos lados a ver quién nos estaba viendo, ¿no? Porque aunque yo no estuviera orando, así como que uno se sentía extraño de que, híjole, ¿qué van a pensar que yo me junto con esta persona, no? Entonces, incómodo. así yo me sentí, ¿verdad? Después ya, con el paso de los días, del tiempo, ¿verdad? Empezamos a platicar, pues como estábamos juntos en un mismo laboratorio, empezábamos a platicar acerca de las cosas de Dios. Yo le preguntaba, él me explicaba, yo le preguntaba qué vieron el domingo y me lo explicaba. Y esa fue la manera, ¿verdad? Que yo cuando ya la curiosidad, ¿verdad? Yo le decía qué escritura o qué tema habían tomado y yo me iba a la casa y tomaba la Biblia de mi mamá y empezaba a leer y obviamente pues yo estaba leyendo una Biblia católica. Una Biblia católica viene mucha filosofía. Sí. Entonces, eso son palabras ahí medio complicadas. Obviamente cuando uno ya conoce el Evangelio, cuando conoces la Biblia, te haces parte de ti, de la Biblia. Ya conoces, entonces puedes leer cualquier Biblia, ¿no? El Testigo de Jehová o Mormón, católico, y uno le entiende. Uno le entiende porque ya tienes el conocimiento, ya sabes de qué está hablando. Pero en aquel entonces, pues eran palabras extrañas, ¿no? Entonces así sucedió sino que hasta que empezamos a reunirnos, le decía yo que pues quería yo verlo, ¿no? Quería yo ir al servicio a ver de qué se trataba. Y cuando yo la primera vez que fui, la primera predicación que yo escuché, pues prácticamente de un ministro del mensaje, aunque cuando yo lo escuché hablar, yo no sabía de qué estaba hablando, ¿no? Pero realmente era
era un tema referente a lo que es la casa, que una casa consta de 3 habitaciones, ¿no? Ujú. Que, o sea, la sala, la cocina y la habitación. Sí. Y este varón, en la primera predicación, era un varón del mensaje que venía de Mexicali. Entonces este varón era cuñado de este hermano el cual yo había conocido, el cual me enseñó, ¿verdad? O tuvo le dieron así como que ganas de explicarme, ¿verdad? Porque ya cuando entramos más profundo, como yo comentaba, ya después yo quería saber más y él no me quería enseñar. Sí, ya le nació el Entonces, hambre por conocer más de la palabra de Dios a usted. sí, ya tenía yo la inquietud de conocer de Dios, Ajá. porque realmente yo me crié en una iglesia, no una iglesia, en una familia católica. Mi mamá era muy católica, de hueso colorado, como decimos, ¿verdad? Entonces, yo crecí teniéndole un respeto a Dios. Yo siempre crecí sabiendo que era malo y yo iba caminando de jovencito, de niño, y yo podía pensar, yo decía, esto es malo. Ujú. Y yo decía, no, Dios me está viendo, Dios me está viendo. Entonces, yo le tenía un cierto respeto a Dios. Temor reverencial Cuando a yo Dios. crecí, cuando yo fui adolescente, eh, yo no tuve la oportunidad, no que tuviera la oportunidad. Mis hermanos mayores, ellos cuando fueron adolescentes empezaron a ir a los grupos juveniles, pero de la Iglesia Católica. Ujú. Yo cuando ya fui creciendo como joven, yo nunca fui a esos lugares porque no me llamaba la atención. Había tenido unas experiencias como niño de 11, 12 años, donde nos mandaba mi mamá que váyanse a la oración y nos juntábamos ahí los muchachos del barrio, ¿verdad? Unos 25 aproximadamente, y nos enseñaban a orar, ¿verdad? Que cada quien tenía que orar. Sí. Entonces, cuando yo crecí ya de joven, tenía eso en mi cabeza de que el respeto a Dios, pero yo mismo me engañaba, porque yo a veces decía, oh, es que esto es malo, híjole, Dios me está viendo. Y luego yo mismo me respondía, acabo Dios sabe que yo no sé tanto. O sea, yo mismo me Desengañado daba tú así como mismo. aliento, ¿no? Ajá. Yo mismo me justificaba. Yo Sí. mismo me justificaba. Entonces, eso fue lo que yo viví. Y como todo, y aquí hay algo distinto en mi vida o en mi crecimiento, porque, porque a mí Dios a mí me dio un regalo. Dios, Amén. Dios a mí me regaló el don de liberación. Y cuando uno nace con un don, y si los que están escuchándome tienen algún don, ellos me van a entender que uno cuando nace, uno tiene una vida distinta. Cuando hay un don dentro de la persona, pasan cosas que uno no se las explica. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y esto qué tiene que ver? Entonces uno así como que pues, tuvo que haber sido Dios. Ujú. Entonces, uno vive cosas distintas a lo que cualquier niño normal o joven va creciendo, y es algo distinto. Obviamente hay ministerios en donde están más fuertes, ¿no? Por ejemplo, un niño que nace profeta, ¿no? Pues de niño hay infinidad de cosas, ¿no? Es Sí. algo tremendo, es algo tremendo. Entonces, yo así crecí. Entonces yo pienso que esa era la inquietud, ¿verdad? Entonces yo quería conocer de Dios. Obviamente cuando ya en mi casa se dieron cuenta que yo ya estaba yendo a una iglesia cristiana, no, mi mamá pegó el grito en el cielo, ¿no? Santo Dios. Entonces, este hermano, yo recuerdo que obtuve seguramente unos 3 mensajes del hermano Branham Por que primera él me vez. regaló por primera vez. Y yo los llevé a la casa. Obviamente al siguiente día ya no estaban, se desaparecían. Entonces yo dije, no, pues es mi mamá, ¿no? Mi mamá me los está Robando. Ajá. escondiendo, tirando, no sé qué estaré haciendo, llevándoselos por ahí a alguien, ¿no? Nunca me dijo, nunca me dijo nada de eso. Santo. Entonces, eso fue la inquietud que yo tuve, ¿verdad? Y Ujú. entonces, cuando yo escuché hablar por primera vez a alguien en lenguas, y haciendo el hincapié, ¿verdad? Que no todas las lenguas son de Dios, porque los brujos hablan en lenguas.
y muchas cosas hablan en lenguas. Claro. Este, Me comentaba que cuando yo fue escuché pequeño, ¿verdad? eso, ¿mande? Me comentaba que fue de pequeño cuando la primera vez que miró esto. Sí, sí, yo la primera vez que experimenté eso, se me hizo algo raro, pero yo dije, pues es Dios, pero al mismo tiempo como que me dio miedo. Ujú. Sentías un escalofrío que no era correcto. Entonces, obviamente a través del don que yo no sabía en ese momento, pero que ya lo traigo porque uno nace con el don, ¿verdad? Desde el vientre ya el don ya está. Entonces, ya de grande ya me di cuenta yo que no era correcto lo que había sucedido ahí. Ujú. Pero eso se me quedó en la cabeza, nunca se me olvidó. Siempre lo traje porque yo decía, bueno, yo pensando que era Dios, yo sabía que Dios se podía manejar de muchas maneras y yo pensaba, pasó algo sobrenatural ahí. Tu hermano, ¿cómo fue que sucedió? Estábamos reunidos, mi mamá, yo tenía aproximadamente 10 12 años, ella nos mandaba un grupo de oración con una señora ahí en la colonia, en el barrio, ahí donde vivíamos, y aproximadamente unos 25 jóvenes, niños, prácticamente éramos niños todavía. Entonces íbamos y el procedimiento, algo así, cantábamos, llegábamos, estábamos listos, sí, parados y cantábamos y aplaudíamos, quizás unos 2 cantos. Había un varón como de unos 18 20 años, que era el que tocaba la guitarra. Esta persona fue el que habló en esas lenguas. Entonces ya después nos sentábamos, entonces vamos a orar al Señor. Entonces la mujer, la señora que estaba ahí, dirigía una oración y luego después, como estábamos sentados todos en círculo, entonces empezaba a orar uno y terminando ese empezaba el otro, el otro, el otro. Entonces ya estábamos experimentando el tener ese contacto con Dios. Entonces fue las primeras veces que yo, bueno, ya era algo distinto. Quizás de una manera que te forzaban a orar, pero ya estabas ejercitándote la oración. Entonces ya había algo diferente, ¿no? Obviamente cuando salía uno de ahí ya se sentía uno logrado, ¿no? Era uno pequeño, así como que, ya, listo, ya cumplí, ¿no? Entonces, una vez ya estaba terminando de orar todo, le tocó a ese varón y de pronto estaba hablando en lenguas, muy despacito, pero estaba llorando y hablando en lenguas. Y él estaba junto a mí. Entonces yo sentí esa cosa así como que yo levanté mi rostro y volteaba para todos lados. Dije, pues, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, esa fue mi experiencia y que nunca se me olvidó. Entonces, quizás a lo largo del tiempo ya dejamos de asistir y obviamente ya después de casado, quizás a los 24 26 25 años, 20, por ahí, 26 años, fue cuando yo empiezo nuevamente, ¿verdad? No que conozco, que empiezo a dialogar o platicar con este compañero Ajá. de trabajo. Entonces es cuando yo empiezo a experimentar nuevamente lo que es hacer oración. Entonces ya era algo nuevo, ya así como si me hubiera reintegrado, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces ya la experiencia ya era distinta. Entonces ya era escuchar, pero ya el escuchar a través de una revelación, ya la cosa cambia, ¿no? Claro. Ya es algo distinto. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Que obviamente ya grande, las cosas pasan por algo, Dios llega a su debido tiempo. Y yo digo que a mí me hubiera gustado haber entendido este mensaje, cuando menos este mensaje, pero en la juventud o quizás en la niñez, porque son cosas, es un mensaje sobrenatural, Sí. es algo distinto, que realmente era, todos como cristianos, cuando entramos a las cosas de Dios, como que queremos experimentar algo sobrenatural. Queremos saber si es Dios, pues bueno, que se manifieste, ¿no? Ujú. Muchos, yo conocí gente, jóvenes, amigos de mis hermanos, que, que los grupos de jóvenes que ellos tenían no era para adorar a Dios, era para tener un grupo de reunión, de grupos, Un ¿no? club, como le dicen Porque, luego. ajá, porque en aquel entonces no había tanta maldad, no había eso, pues, era algo muy tranquilo. Entonces ellos
buscaban lugares donde reunirse con grupos grandes. Y bueno, pues obviamente estaban en una iglesia y ahí convivían, se reunían, les daban, no sé, no, bocadillos, algo, los sacaban a pasear y eso era lo maravilloso, ¿no? Ujú. Y yo lo que veo ahora por ejemplo, estas reuniones que se hacen que hace el hermano Jacobo Rodríguez ahí en Samalayuca, pues ya la visión que él ya trae, ¿no? Que hacia los jóvenes, pues es ya interactuar, ¿no? Sí. O sea, ir a una reunión y tomarlos en cuenta, que estén interactuando y porque esa es la manera de que las cosas se aprenden. Cuando uno está en la escuela es exactamente lo mismo, ¿no? Para aprender necesitas escribir, ¿no? A veces de pura memoria, solamente los autodidactas, ¿no? Que todo lo que escuchan se lo graban, pero para aprender a veces tienes que escribirlo, convivir, experimentarlo, practicarlo, involucrarte. Entonces eso se queda en ti. Porque yo aprendí eso cuando escuché a esta persona hablar en lenguas. Esa experiencia para mí se me quedó a mí, Sí, se grabado. quedó en mí. Tuve una experiencia y se me quedó, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues yo todavía lo busco, ¿verdad? Bueno, ahorita pues ya lo sobrenatural lo vivo a diario, ¿no? Porque ya de liberaciones y todo ese tipo de cosas, pues ya, eso es a veces pan de todos los días, ¿no? Ya la gente me Sí. habla y todo ese tipo de cosas. Pero sí hubo algo que antes de que yo me casara, ¿verdad? Por allá a los 23 años, 20, por ahí algo así, 22 años, o desde los 20 quizás, yo decía, y esto fue lo que yo creo, esto fue lo que cambió todo, ¿no? Yo pensaba que había un Dios y creía en un Dios porque yo siempre crecí con un respeto a Dios. Entonces yo decía, bueno, si Dios es tan bueno y puede hacer todas las cosas, yo decía, ¿por qué Él así, de un momento, por qué no transforma a todos y todos somos buenos y todos nos vamos al cielo? O sea, era la manera Más más fácil y cómoda que en mi mente podía entrar, ¿no? sí. Eso era lo que yo decía. Sino que un compañero después, ya recién casado, porque nos juntábamos tres parejas, una pareja de ellas era mi hermana y mi cuñado, y unos amigos de ellos que también tenían un poquito de casado y nos juntábamos, ¿no? Entonces, platicando ahí entre ellos, yo comenté eso, ¿eh? Sí. Que como Dios, ¿por qué no podía hacer eso? Y uno de ellos me dijo, por cierto, muy católico él, me dijo, mira, dice, un día de estos va a llegar alguien y te va a lavar el cerebro y te va a echar a perder. Y dije, ah, caray, ¿será cierto? Pues bueno, eso pasó y al transcurso de 3 años, pues sí, obviamente llegó alguien, Dios puso a alguien ahí en el camino que yo ya conocía de la escuela, Ajá. llegó alguien y me habló de Dios y me habló de un mensaje profético. Claro. Y cuando yo dije, no, 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 no me lavó el cerebro. O sea, bueno, de alguna manera sí. Me quitó lo que me estorbaba. Claro. Entonces, quizás fue como una esponja, me exprimió todo lo que yo había recolectado. Entonces empecé a entender el plan de salvación de Dios. Ajá. Empecé a entender a través de su revelación. Entonces la cosa ya cambió, ¿no? Entonces yo siempre lo decía, tuvo razón este personaje. Realmente eso fue lo que sucedió, ¿no? Sí, que Y hasta ahorita aquí estoy para la honra y gloria de y, Dios. y pues ya tenemos quizás, ¿qué será? Pues yo creo que prácticamente yo inicié teniendo quizás 26 años. 26 años, yo creo que a los 3 años ya en el Evangelio, o 4 años, de repente ya, hermano, prepárese algo para predicar. Entonces ya me tocó subir al púlpito. O sea, recién entrado ahí a los 24 años, digo, a los 4 años quizás ya en el mensaje, ya yendo, asistiendo a la iglesia, obviamente me preparaba yo, ¿verdad? Preparaba un mensaje todo nervioso. Cuando está uno en el púlpito, no quería uno ni voltear a ver a la gente.
Oh, Está sí. uno tan nervioso, ¿verdad? Algo Pero difícil subirse al púlpito. obviamente eso se fue quitando, ¿verdad? Sí. Eso se fue quitando y yo creo que debo de tener aproximadamente predicando quizás unos 22 Pues años ya bastante aproximadamente. tiempo. Obviamente como cristiano no es una vida fácil, ¿verdad? Los que somos cristianos sabemos que hay batallar, Ah, hay gente sí, que vienen las dificultades. ¿Qué dificultades ha tenido, hermano, en el transcurso de su vida como cristiano? yo lo dificultoso que yo experimenté, Ujú. y lo digo dificultoso porque el primer rechazo es de la familia, es la familia. Entonces, obviamente mi mamá no hallaba cómo hacerle, ¿verdad? No hallaba cómo hacerle para que yo me saliera, obviamente, de esos fanáticos, Los ¿no? aleluyas. Entonces, ese fue el conflicto más grande que yo pude experimentar, la negación de la familia, Ujú. que ya uno lo vieran mal, ya no eres el mismo, te convertiste en un diablo, y empieza todo eso, y cuando no está uno, porque eso fue lo que vivimos, ¿verdad? Cuando yo no estaba y que mi familia estaba con mi esposa, entonces ellos decían, no, pues aquí la agarramos a ella sola, ¿verdad? Y le empezaban a decir muchas La cosas. hacemos montón, dan de haber dicho. Sí. Entonces, eso pasó con mi familia y con la familia de ella. Ah, también eran O muy sea, católicos empezaron sus suegros. mis suegros y mis papás. O sea, por los dos lados, mis hermanas. Mis hermanas empezaban a hablar y decir que esto y que el otro. Inclusive, yo me acuerdo que una vez, ya en el Evangelio y todo eso, fuimos a visitar a una de mis hermanas ahí en Juárez y pues íbamos todos emocionados, fuimos Ujú. y llegamos, entonces, sin embargo, yo dije, bueno, yo me regreso a Chihuahua y si quieres quédate aquí la semana, aquí para que te andes con ellos. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahí platicando con mi hermana, pues obviamente otra vez la espinita, ¿no? El picayelo ahí dándole a mi esposa, Duro. que ella platica que ya cuando regresó aquí a Chihuahua, ella ya quería volver a comprar pantalones, Válgame Dios. porque eso le dijo mi hermana. Entonces ella como que se había decepcionado, ¿verdad? Entonces aquí, aquí lo importante es que pues obviamente éramos una pareja nueva, de matrimonio nuevo, luchando, uno se va a encontrar con tantas dificultades. Sí. Entonces, ¿cuál es lo importante de no convivir con gente incrédula? La gente incrédula nomás es por hablar. Ahorita, por la gracia de Dios, ya a estas alturas, esa hermana, esa hermana que convenció a mi esposa, pero no logró ponerse pantalones. Ande. La convenció porque ella ya venía convencida a Sí, cambiar la vestimenta. O sea, por la gracia de Dios, esa hermana ahorita vive en El Paso ajá. y ahorita se reúne ya con el hermano Betancourt. Oh, gracias a Dios ya. Entonces ya lo que son las Las cosas, cosas, ¿no? sí. Sí, eso es lo que uno va experimentando. Ujú. Con mis papás pasó algo, nada más que tardó mucho tiempo, ¿verdad? Cuando mis papás, este, negaban ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió aquí cuando yo empiezo a orar por enfermos? Ujú. Entonces ellos cuando empiezan a ver eso, caray, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Sí. Entonces, inclusive ellos llegaron a tener sanidad, mi papá llegó a tener sanidades a través de la oración y Gloria a ellos se Dios. quedaron impactados, ¿no? No, entonces como que la cosa cambió. Ajá. Como que ya Cuando medio, viendo. acep- cuando medio aceptaron lo que yo estaba creyendo, Ajá. fue cuando muere mi hermano. No recuerdo, a lo mejor ya son 10 años o por allá. Cuando yo casi apenas empezaba a orar por los enfermos. Entonces, cuando él muere, yo me acuerdo que ese día, esa tarde, esa noche nos amaneció hablando de Dios, porque obviamente a la gente, lo curioso, a ellos por curiosidad, ellos preguntan, ¿y a dónde se fue? O sea, si murió, ¿dónde está?
Ujú. ¿Está arriba o está abajo, no? Sí, sí, sí. Entonces ahí fue donde yo empecé a platicar con ellos y fue cuando me aceptaron, pero ya prácticamente, Ya han pasado años. pues ya al final, ¿no? Sí, Sí. ya más o menos hace 10 años aproximadamente, mi papá murió hace 3 años y mi mamá murió hace 4 años. Ujú. O sea que hubo un tiempo en que ellos Sí. me pudieron escuchar y ver estas cosas, ¿verdad? Cuando muere mi mamá, mi papá prácticamente aquí estaba todos los días en mi casa. Se quedó solo en la casa, ¿no? Una casa grande y ¿qué hacía ahí solo, no? Él se levantaba, se bañaba y se venía aquí a la casa. Desde la mañana, desde temprano aquí estaba. Entonces aquí, pues obviamente aquí participaba en las oraciones y participaba. Él vio todo ese tipo de detalles, ¿no? Él murió en mis brazos, inclusive. Válgame. Él murió en mis brazos y de alguna manera a mí me tocó ver ciertas cosas ahí con él, ¿verdad? Eso fue mi experiencia con ellos, las dificultades, los tropiezos, Sí, es pero duro. al fin de cuentas, al final de su vida, ellos quizás no se fueron con ese trago amargo. O sea, Ujú. ellos vieron algo, pues, o sea, no era malo, ¿no? Yo no era malo, yo no me hice perverso, Claro. no, no era malo lo que yo estaba haciendo. Entonces, con el tiempo ellos pudieron entenderlo. Sí, les tocó experimentar el Entonces, poder de Dios ellos en sí. usted. Entonces, Ujú. estas cosas son a lo que a veces como jóvenes tiene uno miedo. Porque igual yo lo experimenté. Yo cuando recién, cuando recién yo me convertí, a que acepté a Cristo, y sí, que empecé a caminar, me bauticé y empecé a caminar. Obviamente yo también íbamos al comedor, pues hay cientos de Claro. personas ahí, ¿no? Y hay que orar para los alimentos. Y así como que uno, como que agacha la cabeza así como que muy disimulado para que no vean los demás, ¿no? Exacto, hermano. Entonces, nomás es cuestión de agarrar un poquito de fuerza y entender el por qué. Fíjese algo Ajá. muy curioso, me pasó a mí yo estando allá en Chihuahua capital, cuando estuve estudiando allá Sí, en Chihuahua. ajá. Yo lo vi muy, muy fijo cuando Sí, un día llegó unos comedores de Soriana. Ahí en Soriana la gente aquí del Chihuahua o Juárez conocerá que sí, en Chihuahua hay unos comedores donde uno puede llegar a pedir y ahí mismo come. sí, Entonces, sí. pues uno como joven, no sé, tenía como 18 años, yo creo, cuando recién había llegado a Chihuahua. Pues a veces sin querer se me pasaba a orar. Y un Sí. día sentado y estaba muy entrado comiendo porque tenía mucha hambre, acababa de salir de la escuela desde temprano y me tocó ver a una muchachita a 2 mesas enfrente de mí. La muchachita traía un rosario, lo agarró y se puso a orar. Hermano, yo me quebré y dije, ¿cómo puede Sí. ser posible que ella, siendo católica, y yo conociendo un mensaje, creyendo en un Dios verdadero, no me pueda poner a orar? Ajá. Hombre, hermano, me dieron, no sé, se me quebró, me quebré en ese momento y pedí perdón a Dios. Y fue un choque muy grande para mí ver que una persona que no era creyente, vaya, esté orando, dando mejor Ajá. gracias a Dios que uno. Es algo difícil, ¿verdad? Para los jóvenes. Entonces, ¿qué le recomienda, hermano, usted a los jóvenes que son recientemente convertidos cuando pasan con estas dificultades? Yo digo que cuando los tropiezos que uno tiene es porque uno no ha entendido bien las cosas. Ajá. O sea, hay algo que está en la vida de uno. Uno sabe que es bonito, la Sí. iglesia, participar y todo eso, pero yo después lo entendí que el asunto de no orar o tener vergüenza es porque uno no se ha dado cuenta al Dios que uno está siguiendo. Claro. Cuando uno se da cuenta al Dios que está siguiendo, hermano, entonces uno deja todo lo demás. O sea, Sí. no importa que el mundo se esté cayendo, uno está en oración, porque realmente es Dios el que nos está soportando nuestra vida, pues. Claro. Entonces, estas personas, así como tú dices, ¿verdad? Ellos tienen tanta valentía, inclusive tú los escuchas y te dicen,
mi virgencita ni me Claro. la toquen. Ajá. Entonces, si ellos defienden tanto a una virgen, entonces, por qué nosotros no defendemos a nuestro Jesucristo? Claro. O sea, no importa lo que esté pasando, Jesucristo está con nosotros. Sí. Lo que mucha gente tenemos temor o iniciando es las famosas burlas, Mm. porque uno cree que se van a burlar de todo eso. A mí me pasó algo similar cuando yo recién convertido. Estábamos en esa empresa. Entonces llegamos a comer y hicimos oración y ya, listo. Se terminó la oración y rápido, no, ahora sí ya. Ahora sí que pase lo que pase, ¿no? Ya te A sientes. comer. Entonces, en eso estábamos cuando llegaron unas personas que estaban haciendo trabajos a la empresa. Eran unos estadounidenses. Sí. Entonces, nos llamó la atención una persona que venía caminando de ellos con el pelo larguísimo, era un varón, y una barba grande, y traía playera de tirantes, y con sus brazos anchos, llenos, tatuajes por todos lados. Entonces, tatuajes por todos lados, entonces todos lo estábamos viendo, ¿no? Entonces llega y se sienta a la mesa, llega con su charola y llega y se sienta, y eso fue lo que nos impactó, que en cuanto se sienta, agacha su rostro y empieza a orar. Santo Dios. Qué tremendo jalón de orejas Tremendo. nos dio este Ajá. varón. Y nosotros criticándolo, ¿verdad? De una manera morbosa, viéndolo. Sí. Oh, este varón está más perdido. Y cuando lo vimos que llegó y no le importó quién estuviera, llegó y agachó su Claro. rostro y empezó a orar. Entonces, cuando nos damos cuenta del Dios al que estamos sirviendo, entonces la cosa cambia. La cosa cambia. Mira, nosotros estuvimos hablando el domingo acerca de lo que es el infierno, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que es algo muy tremendo porque hubo comentarios, o sea, prácticamente la gente como que se asusta. Entonces, hay veces que, ¿cómo podemos evitar un infierno? Y realmente la escritura habla, ¿verdad? Eso, ¿cómo evitar eso? Entonces dice, si tú tienes tropiezo, quita, o sea, si tu mano es de tropiezo, pues quítate tu mano, ¿no? Así Ajá. te lo dice, ¿no? Sí. Lo que te está estorbando, quítatelo. Porque realmente lo que queremos es llegar allá arriba. Sí. Queremos llegar hasta donde está la presencia de Él. Entonces, cuando nos damos cuenta lo poderoso que es Dios, entonces, si Él está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Así Entonces, es. si hoy nos paramos por Él aquí, Él se va a parar por nosotros allá. Entonces, ¿cuál es la vergüenza? No es la vergüenza. Mucha gente sí van a criticarlo a uno, pero esas críticas a uno lo fortalecen. Porque cuando uno hace oración delante de donde están todos los críticos, es la primera y la última vez que se van a burlar y que lo van a criticar. Porque ya rompió el miedo. Ujú. Porque realmente el miedo es un espíritu. Cuando tú te sientas que estás iniciando en las cosas de Dios y está mucha gente, no quieres agachar tu rostro porque realmente hay un miedo, hay un temor. Porque se van a burlar por lo que sea, pero hay un temor. Cuando tú rompes ese miedo, ya no regresa. Cuando tú oras, cuando nuestros jóvenes, ¿verdad? Si están ahí, cuando escuchen esto, están orando, o sea, cuando estén todos los tremendos críticos, esa, y se pongan a orar, es la primera o quizás la última vez que se van a burlar de ellos. Ya no van a hacer comentarios, no van a hacer, lo van a respetar. Ujú. Entonces, ya cuando ven que uno rompe el miedo, entonces ya no lo van a criticar. Ahora va a ser al contrario. Es el testimonio. Van a empezar a hablar. No, este es un buen varón de Dios. Ya después de las críticas, empiezan a hablar que es un hijo de Dios. No, es que este es un buen varón. Siempre vamos a comer y se inclina a hacer oración. Y no le da vergüenza. Ellos mismos lo dicen. Entonces, es miedo. Cuando el miedo se rompe, se acabó todo lo demás. Se acabaron las críticas. Eso es lo que sucede, pero uno
como principiante uno tiene temor de eso, ¿no? Sí, sí. Eso, yo cuando era joven, yo anduve boxeando ahí para la universidad, imagino que donde estabas tú, en la UASH. Ajá. Yo, sí, yo era boxeador de ahí. Y mucha gente obviamente te dice que no le da miedo. Claro, me da miedo. Sí le da miedo a uno porque uno quiere, ojalá y no me peguen en la nariz. No, pues es donde Simón. reciben más golpes, ¿no? Y en la boca. Entonces, ¿no le da miedo? Sí, sí me da miedo. Pero allá arriba, con los primeros 2, 3 golpes, se te pasa y ya, se te acabó, ¿no? Qué olvido. Entonces, cuando uno rompe el miedo, se le acaba la fuerza a Satanás. Se le acaba el vuelo. Lo Tremendo, hermano. derrotas. Ajá. Lo dejas knockout. Pues Entonces, tremendo, realmente hermano. es eso. Ajá. Que cuando son nuevos, no le tengan miedo. Pierdan el miedo. Porque al Dios que estamos sirviendo nos tiene una corona. Es Dios. Sí. Es Dios. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, no nos interesa lo demás. Ujú. Es donde se acaba todo. Todo se rompe. Entonces camina uno con más libertad. Claro. Eso es lo que sucede. Amén. Bueno, hermano, nos comentaba, como obviamente el demonio nunca está en paz, dice la palabra que está como león rugiente, Sí, buscando a quien devorar. Y pues es su somos trabajo. carne, hermano, somos carne nosotros y así Así es. como Job también vivió sus pesares en la carne. ¿Usted en algún momento batalló de salud, hermano? Sí, yo todavía hasta ahorita, yo cuando era niño yo, pues andaba uno jugando allá afuera y corriendo y todo eso. Y un día llegué sudado, ¿no? Sudado, acalorizado. Entonces a mí se me hizo fácil abrir el refrigerador y meterme hacia el cuerpo y no cerrar la puerta. Pues uno que iba a saber, ¿no? La inocencia. Sí. Desde ese entonces, o sea, mi garganta se puso como craterosa, como corrugada. Mi garganta está corrugada, mi garganta no está lisa. Ujú. No está lisa, está como craterosa, mucho cráter así. Entonces está como inflamada. Siempre ando así, siempre estoy así. Obviamente cuando viene el frío y me descuido, era muy fácil que yo me resfriara o ¿cómo se dice? Entrara una infección a mi garganta, Sí. como enfermedad. Eso es lo que yo experimenté como enfermedad. Y yo mismo yo decía, se me hace que esto es como Pablo, porque Pablo, Dios ahí lo tenía pacientito, ¿no? Porque cuando uno está totalmente sano, así como que sin querer queriendo, uno se envanece. Todos, una persona que es muy sana, siempre va a hacer críticas de los que están enfermos. Ujú. Siempre. O sea, es algo que el humano lo tiene, ¿no? El humano lo tiene. Entonces, yo hasta la fecha, yo he crecido con eso. Pero yo a veces, cuando voy a hablar o algo, me viene como que me viene la tos, ¿no? Como que me irrito. Y ya nomás es cuestión de no hacerle caso y ya se me desapareció. Ujú. Se me desapareció. Entonces, no he recibido esa sanidad por completo. He superado. He superado el conflicto, pues, porque es un conflicto. Es un conflicto. Lo he superado y lo he sabido llevar. O sea, no me ha derrotado. Ujú. Entonces, como enfermedades, es lo único que yo he padecido así crónica, por decirlo así, desde cuando era niño hasta la fecha, ¿no? Inclusive yo ahorita hasta la fecha, entró este otoño, este invierno que acaba de entrar, yo no me he enfermado. Yo estoy perfectamente. Ahorita estoy perfectamente, me siento muy bien. Me siento muy Gloria a bien, Dios. entonces, obviamente, uno, y yo sé que es Satanás porque uno anda orando por sanidades y, Sí, sí, y sí. endemoniados y todo ese tipo de cosas. Y lo que uno esté todo enfermo, o sea, eso no me detiene a mí, eso Qué no me bueno, detiene. qué bueno. Entonces, una sanidad así fuerte, no la tengo. Una vida perversa, no la tengo. No, no. Yo no tuve una vida.
así tan tremenda, ¿no? Yo fui caminando y me fui colocando. Ajá. Bueno, Dios me fue colocando. Sí, él poniendo Entonces, su mano. experiencias así feas no las tengo. Ok. Yo Ujú. estuve incapacitado. Ok, ¿qué me pasó? Yo Sí. estaba en mi trabajo y en mi trabajo yo tenía que subir a las azoteas, a los Sí. techos. Entonces, yo en esos días, en esos entonces, esto fue, bueno, yo me accidenté en el 2014. 2014. En el 2014, ya 6 años, en mayo del 2014. Exactamente un año antes, y por ahí, yo estaba diciéndole al Señor, Señor, yo necesito un trabajo. Ujú. Yo necesito un trabajo que no me quite tiempo. Yo mi trabajo era, yo entraba a las 9 de la mañana y prácticamente, y mi salida era a las 7. Pero era difícil que yo saliera a las 7, mi trabajo se extendía. Entonces yo salía muy temprano y llegaba aquí oscuro ya, ¿no? Depende de la temporada, ¿no? Pero ya para llegar aquí a las 8, 8:30, desde las 8:30 que salía prácticamente 12 horas. Si tenía oportunidad, andaba cerca de mi casa, llegaba corriendo y comía así rápido, a veces hasta parado, me sentaba rápido a comer, y me iba en 20 minutos. Sí. Entonces yo le decía al Señor, Señor, le digo, yo necesito un trabajo de un horario. Y yo le decía, un horario que sea en la mañana, porque no, porque casi no tengo tiempo para la iglesia, porque llego en la noche, ceno, me vengo durmiendo y estoy preparando un mensaje, termino a veces o leyendo en las noches a las 2, 3 de la mañana, durmiéndome por preparar mensajes. Entonces era muy estresante. Y yo le pedí al Señor que me diera un trabajo bueno Ujú. y para no batallar y para dedicarle más tiempo a la iglesia, Sí. para tener tiempo de visitarlo y todo eso, ¿no? Sino que sucedió eso y yo seguía insistiéndole a Dios. Me estaba como cansando yo del trabajo, porque estaba más bien estresado. Sí, sí, Yo sí. decía, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Inclusive cuando yo entré a ese trabajo, yo duré 4 años para poder salir de vacaciones porque no había nadie quien me ayudara, quien me supliera, quien nada, no, no. 4 años hasta que salí por primera vez de vacaciones. Había mucho estrés. Entonces, resulta que sucedió ese día que yo subiendo una escalera, la escalera se vino abajo Santo Dios. y mi tobillo derecho se me desbarató, no sé. Antes de llegar al pie, se me quebró, se me fracturó tibia y peroné impresionante. Se me volteó el pie para un lado y se me salieron huesos por un lado. Entonces, Fractura el expuesta. doctor me armó. Ujú. Sí, fractura expuesta. Entonces el doctor, él me dijo, obviamente al día siguiente de la operación, ¿no? Sí. Me dijo, estuvimos a punto de cortártelo. Santo Dios. Nada más que decidimos, vamos a salvarle el pie. Y yo dije, ok, ese fue Dios. Sí. Amén. Vamos a salvarle el pie. Reconstruyeron el pie, unieron todos los huesos, la parte de abajo del tobillo, Ujú. lo lo unieron para que se hiciera un masacote, así le llamó él. Y entonces él dijo, tu pie, dice, ya no lo vas a mover, tu pie va a quedar como una ancla, porque no hay cartílago. Ajá. El cartílago cuando se desbarató tu hueso en la parte baja, se desbarató, ya no hay cartílago. Ya no hay manera de que tengas pie ahí, o sea, ya no vas a tener flexiones. O sea, ya Vamos a que. lijarte el pie de abajo, exacto. Va a ser un ancla y tú vas a tener un ancla de pie. Santo. Y se vas a caminar y todo, vas a soportar todo. Te vamos a lijar ahí de los dos lados, te lo vamos a pegar y vamos a atravesar un tornillo desde abajo de la planta del pie y que suba y atraviese hasta el hueso de arriba. Un tornillo grandote. Ujú. Y ya así te vas a quedar. Entonces, obviamente yo estaba pues angustiado, triste. ¿Y ahora qué voy a hacer? No trabajo. Santo. No, ya no voy a poder trabajar. Yo asustado, ¿no? Ujú. Pero a lo largo de esos días, cuando yo estuve en el hospital, yo pienso que Dios obra en muchas maneras, ¿no? Porque cuando yo estuve aproximadamente, yo tengo 5 cirugías en el pie. 5 cirugías. En esas 5 cirugías, obviamente, entré 5 veces al Ujú. hospital.
en una de ellas duré un mes exactito internado, pero en todo este lapso, estancia en el hospital, yo platicaba con la gente, con enfermeras, con el doctor y con infinidad de gente. Yo les testificaba de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Ujú. Entonces para ellos era, a ver, vamos a ver ahora qué plática ¿no? Llegaban y platicaban conmigo. Inclusive una vez iba a entrar a una cirugía Ujú. y me tenían ahí en el quirófano. Todavía no me dormían, estaba en ese proceso. Entonces me estaban amarrando, ¿no? Lo amarran a uno como, es una plancha y como que un brazo para acá y como que te crucifican ahí Sí, en una plancha, en un brazo para allá y otro para acá, así estirado, como Ajá. una cruz, exactamente. Entonces llegaron tres doctores, el doctor, el ortopedista, el que me operaba, y un anestesiólogo, y no sé qué, eran dos doctores más. Entonces les dice este doctor, y empieza a platicar conmigo, ¿cómo te sientes? No, pues bien, mira, es el doctor tal y este es el doctor tal. Y luego les dice, él es Carlos. Y él dice, él tiene una vida, como él mencionó una palabra que era incorrecta. Dice, él tiene percep- percepción ultrasensorial, algo así. Le dije, no, esos son los brujos. Son los brujos. Entonces, él empezó a platicarles así Ajá. brevemente rápido, que yo estaba viviendo por ciertas situaciones. Sí. Entonces, me dijeron ellos, ¿a poco? Oh, ¿es cierto eso? Sí. Entonces me hizo un doctor, ¿sabes qué? Te pido que ores por mis manos. Así me dijo yo en la plancha. Y luego me dice el otro, también yo quiero que ores por mí. ¿No? Santo. Y me dice, queremos que ores por nosotros. Ajá. Ah, perfecto. Entonces así quedó. Le digo, no, pues ténganlo por seguro, ya está. Entonces me durmieron y me operaron. Ajá. Entonces, yo ahí en la estancia yo tuve momentos agradables, ¿no? Yo nunca negué a Dios. Y yo lo veo, cuando un hijo de Dios, cuando tú hablas de Dios, testificas de Dios, la gente Ujú. se te junta porque ya, a ver, ¿qué es esto? Te hablan. Entonces, resulta que cuando salgo de las operaciones y todo eso, el doctor me estaba revisando mis pies, mi tobillo Ajá. y los movimientos que yo hacía, ¿no? Entonces entonces me dice, haz este movimiento. Y yo lo movía, ¿no? ¿Te duele? No, no me duele. Y luego, a ver, muévelo así como en círculos. ¿Y te duele? No. Y se rascaba la cabeza, ¿no? Y me decía, gloria a Dios. Y yo decía, Sí. santo Dios, santo Dios. Y luego le digo, ¿qué pasó? Entonces yo cada vez que iba con él, yo llevaba mis radiografías. Sí. Y me dice, es que ahí está el cartílago otra vez, me dice. Santo, gloria a Dice, Dios. ya no había cartílago. Me dice, ya no había cartílago porque cuando se te quebró todo el hueso de abajo, o sea, el cartílago salió volando, ya no había nada. Sí, había salido. Entonces, sí, entonces se hizo pedazos. Entonces él estaba sorprendido y nomás se rascaba la cabeza y dice, no, pues, o sea, síguele, no, pues síguele Sí. en tu recuperación. Ajá. Entonces, eso fue una de bueno, fíjate que no me acordaba de eso. Y sí fue una de las cosas que Dios, me sanó Santo. sin, sin alguien que orara así fervientemente por eso. Ujú. Dios me dio esa bendición. Dios teniendo O sea, cuidado de nosotros. exacto. Así es. Dios tuvo cuidado de mí. Entonces, yo ni me lo esperaba, ¿no? Sino que de pronto, no, ya está. Yo duré aproximadamente, bueno, duré como unos cinco, 5 meses en silla de rueda, Y todo ese tiempo, con hermano, andador. económicamente, ¿Mande? todo ese tiempo económicamente, ¿cómo fue, hermano? ¿Qué hizo? No trabajaba. No, no trabajaba. ¿Qué era lo que pasaba? Obviamente esto era incapacidad como riesgo de trabajo porque pues fue en el trabajo, ¿no? Fue trabajando. Sí, Entonces, pero ¿qué pasa? La desesperación va aumentando. claro. Cuando, cuando ellos hacen todo el papeleo en el seguro social, resulta que se pierden unos papeles. Ajá. Se pierden los papeles. Yo no tengo ingreso. Lo normal es que te accidentas y te revisan y prácticamente ya te incapacitan y luego ya vas y cobras la incapacidad a la semana, ¿no? Algo así. Ujú.
pues yo no podía cobrar nada porque se había perdido un papel. Entonces, Sí. en todo ese proceso, cuando estaba arreglando eso, hubo unos papeles, eran como unos 8 hojas iguales. Ujú. Y lo firme esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, ok, ya. Usted llévese esta, usted llévese estas dos. Ya, así quedó, ¿no? Y nosotros nos quedamos con estas, y así fue. Entonces, yo cada semana iba y no, pues que todavía no sale la incapacidad, y que todavía no sale. Duré 3 meses sin recibir dinero, porque Santo los Dios. papeles estaban perdidos, no podían darme dinero, incapacidad, ¿no? Ajá. No, no. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Obviamente, desesperarme cada vez más. Era lo lógico. Entonces, pues a pedir dinero, ¿no? Sí. A pedir dinero. Y a pedir dinero. Y cuando me paguen la incapacidad, y cuando me paguen la incapacidad. Sí, sí, sí. Resulta que ya anduve en varias oficinas, instituciones del Seguro Social. Ujú. Y cuando yo llego a la oficina donde a los que están realmente a cargo, Ajá. resulta que llego con esa persona y de hecho ya saben hasta mi caso, ¿no? Oiga, mire que soy fulanito y no me ha pagado así, así. A ver, ¿y usted qué trae tus papeles? Y luego le enseño los papeles. Y luego me dice, ese papel es el que necesitamos. Santo. Yo ¿Se lo lo traía. llevó? ¿Se lo llevó? O sea, ellos se equivocaron y me dieron el original. Ande. Por esa razón no me pagaban. Pero pasaron 3 meses. 3 meses y obviamente yo todo asustado y desesperado, y sin trabajar. Mi esposa no trabajaba, pues ella prácticamente me estaba atendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo ese tiempo. Entonces no había manera, ¿no? Esperanzados a que nos pagaran. Entonces ahí me pagan. Ya Ujú. empiezo a recibir dinero. Yo aproximadamente duré como unos 9 meses, más o menos como 9 meses, porque a los 9 meses yo pude ponerme de pie, porque no podía, no era una fractura impresionante. Sí. De hecho, a mí me pusieron injerto de hueso y traigo placas en un hueso, ¿verdad? Tornillos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, a los 9 meses ya se me termina la Incapacidad. incapacidad. Prácticamente ellos me dicen, ¿sabe qué? Le vamos a dar una pensión parcial. Esa pensión es por 2 años, Ujú. porque usted ya no va a quedar igual. Entonces, te dan esa pensión. eh, son movimientos que ellos hacen, ¿no? Porque ellos piensan que en 2 años te vas como a recuperar Ujú. y luego ya te quitan la pensión y se acabó, hazle como quieran, ¿no? Sí, Y ahí quedas efectivamente. todo, Ajá. pues sí, desprotegido. Entonces, obviamente yo pues me empiezo a asustar y todos esos detalles y por qué está pasando esto y Ujú. entonces empiezo a través de los pensamientos, la intriga, a estresarme y ay, qué caray, batallar. Entonces, pues bueno, conocimos allá a un abogado y le Sí. dice, no, mira que vamos a meter que una demanda a la empresa y que el seguro social y que no sé qué y que tu pensión definitiva y bueno, ándale pues. Y él metió los papeles, obviamente no fue inmediato. O sea, ya prácticamente casi a los 4 años se solucionó. Entonces, ahorita, ahorita yo estoy pensionado por el Seguro Social, yo Ujú. estoy pensionado, yo recibo pensión. Entonces, ya hasta la última parte fue cuando empiezo a entender que lo que me estaba pasando era lo que yo le había pedido a Dios y Sí. no podía entenderlo. No lo entendía, hermano. Entonces, exacto, entonces, ahora sí tengo el tiempo todo el tiempo para Exacto. poder hacer lo que yo quería. Ujú. Era lo que le estaba pidiendo, pero yo no lo entendía. Obviamente tuve que pasar por un proceso. Sí. Eso fue lo que sucedió. Pero, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es como principiante, Ujú. te da temor. Sí. Todo te va a dar temor. Sí, sí, sí. Entonces aquí lo interesante es que no dé temor. Ujú. Cuando rompe uno el temor de lo que sea, las cosas ensamblan perfectamente. Ujú. Todo se corrige, todo vuelve a la normalidad o mejor. Porque cuando lo haces por Cristo, todo es mejor. Dios es al 100%, no es al 99%. Todo se mejora de una manera impresionante. Entonces, obviamente ya está uno como el de la parábola, ¿no? Que ahora uno tiene muchas cosas de que agradecerle a Dios. Claro.
sea, no es una pequeñez lo que Él hizo por nosotros. Es algo grande. Sí. Es algo grande. Entonces, Magnífico. cuando uno está joven, yo entiendo que es difícil entenderlo. Obviamente nosotros, porque ya pasamos esas etapas y muchas experiencias, prácticamente ya estamos de salida, ¿no? Ya ahorita lo que estamos nosotros haciendo o preparando es dejar a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Camino. Ese es el asunto, pero realmente cuando empezamos era miedo. Era miedo. Eso lo puede uno entender ya con el tiempo. Entonces, yo creo que todo joven debe olvidarse de los miedos. Los miedos son los que echan a perder todas las cosas. Todo es por temor. Cuando el temor se va, la bendición llega. Llega. El temor siempre va a llegar por todo. Llega la muerte, hay un temor. Siempre. Hay problema económico, hay un temor. Tienes problema con un vecino, hay un temor. Te corrieron del trabajo, hay temor. Ujú. Siempre está el temor presente. Pero también está Dios. Entonces es cuando no lo podemos entender. Que si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Entonces, yo obviamente ya de grande lo puedo entender perfectamente. Pero de joven no lo podía entender ni quien me explicara, porque yo no crecí yo no nací en el Evangelio. Prácticamente yo hasta que ya me casé fue cuando entré al Evangelio y por eso ya como adulto ya dije, ¿cómo de joven no pude? O ¿por qué no entré al Evangelio desde joven, no? Pero yo pienso que Dios tenía su tiempo. Tiempo exacto. Todo venía algo ya predestinado, establecido, pues. Exacto. Y nos vamos dando cuenta con el tiempo en las cosas de Dios. Pero lo bueno es que desde joven que se quiten todos los temores Temor. y va a entrar. Con Dios, se quita el temor y uno adora a Dios mejor. Ujú. Es mejor. Nos damos cuenta que Él está. Hay veces que por las oraciones de los jóvenes, las casas se componen. Los papás reciben bendición por causa del hijo. Porque a veces que los papás se retiran o se enfrían y a veces el hijo es el que los regresa al Evangelio. Entonces, como jóvenes, o sea, no importa la edad que tenga uno es importante. Nosotros somos importantes, somos muy reconocidos delante de los ángeles. Somos importantes. Los ángeles nos conocen. Cuando nosotros nos bautizamos, los ángeles tenían fiesta. Somos famosos en el cielo. Entonces, de joven, un joven tiene fuerza, un joven tiene poder en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Activar la fe. Cuando la fe se activa, el temor se va. Cuando la fe se activa, no necesitas tener don. Dijo Jesús, este género sale con oración y ayuno. No. Pero necesitas tener esa fe. Sí. Cuando ya la activas, entonces todo se transforma. Ujú. Hay una transformación, porque ya no eres tú. Es lo que hizo Pablo. O sea, ya es la mente de Cristo en uno. Y cuando la mente de Cristo está en uno, tú obras y ya no eres tú, es la mente de Cristo. Amén. Entonces, si es la mente de Cristo, tienes poder, tienes autoridad. Ujú. Porque realmente eso era lo predestinado para estos tiempos. Que el Evangelio en estos días iba a venir con poder y manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quizás como jóvenes, hay veces que alguien no nos instruye. A veces que seguimos a los demás. Vamos a la reunión de jóvenes, sí, vamos a hacer bola y sí. Nomás apréndete los versículos porque nos van a hacer preguntas, ¿no? Pero realmente cuando entendemos que es Dios y bajamos la fe o activamos la fe, pasan muchas cosas. Cosas. A mí me tocó ver muchos casos ahí en Samalayuca, ¿verdad? En la reunión de jóvenes cuando ellos pasaban al altar, ¿verdad? Y a mí me tocó ver en jóvenes que yo oré por ellos, ¿verdad? Cuando estaban ellos hincados,
Y la presencia de Dios estaba bajando impresionantemente. ¿Y cómo baja la presencia de Dios? Porque el joven la está jalando. Porque hubo algo en su vida. Entonces, esas reuniones, todo lo que es jóvenes, todo el tema que es referido a los jóvenes, trae fuerza. Trae fuerza, porque el joven es lo que dijo el señor, el hermano Branham. ¿Qué es lo que le voy a entregar a Jesucristo de joven? Dijo el profeta, eso, su juventud. Porque en la juventud hay mucha fuerza. Hay mucha fuerza. Entonces, y yo lo puedo entender a través de esto sobrenatural que yo vivo. Porque yo cuando oro, vamos a suponer que yo atiendo un caso de alguien que tiene problema de espiritismo, que tiene un problema de una posesión demoníaca a través de espiritismo. Ujú. Es más fácil orar un caso de una persona que ya tiene, bueno, es difícil, que tiene 40, 50 años, es un poco más, hay más resistencia. La mente del adulto está más contaminada, por decirlo así. Ujú. El adulto tiene más malos pensamientos. El adulto tiene más temor que un niño. El niño pequeño le da un temor y se asusta y ya no, y cambia la cosa. El adulto no, el adulto le da temor y ahí lo trae y no duerme y esto y lo otro y el temor lo consume porque tiene más malos pensamientos, como que lo absorben más, el mal lo absorbe más. Entonces, tanto los niños como los jóvenes es más fácil que desarrollen su fe, que desarrollen. Es más fácil que tengan el poder de Dios. Es más sencillo y es lo más maravilloso, que desde joven vivan en una vida, si hay ministerio, que vivan un ministerio desde jóvenes, cuando estén grandes, si estén detrás de un púlpito, la bendición es tremenda. Grande. La unción baja, pero con todas las ganas. Ujú. Entonces, cuando uno es joven, por eso dijo el hermano Branham, o sea, ¿qué le van a entregar a ustedes jóvenes al Señor? Su juventud, eso exactamente. Porque en la juventud está el poder, está la fuerza. Ya cuando está uno adulto, está uno cansado, está la duda. Y el joven tiene la fuerza, nomás es que se despierte, rompa el temor y se abre. Y la bendición empieza a bajar. Excelente. Por eso ahorita yo veo a los jóvenes es más fácil que toquen instrumentos Ujú. y que agarren todo ese tipo de cosas. No necesitan ir a una escuela de música. Nomás es de que les interese. Ujú. Nomás les interesa la música, tú lo has visto. Alguien que le interese la música al año ya está tocando ahí en la iglesia. Sí. Así es, ¿por qué? Porque traen interés. Ahora, en la música, ahora, ¿qué tal si el interés lo enfocan a la fe, bajan la fe o lo enfocan a Dios? En un año son unas bombas Santo. de bendición. Pues eso es lo que necesitamos, Entonces, hermano. Ese interés exacto, en los jóvenes. Por el, exacto. tanto por Dios como por el mensaje. Y Sí, bueno, sí, y es muy interesante esto, hermano. Se nos está yendo el tiempo, hermano. sí. Unas últimas palabras, hermano, que quiera darle a los jóvenes. Aparte de tantas palabras que nos dijo el día de hoy, que de aquí son de mucha bendición para nosotros. Unas últimas palabras que les pueda dar al joven para que nos dé ánimo para seguir más sobre el camino y servirle más a Dios. Pues, pues prácticamente ya. Pues aquí lo importante de los jóvenes es que se den cuenta quiénes son. Sí. Porque cuando uno está joven, ves a los de 30 años así como que, estos ya están bien grandes. El de 30 ve al de 40, ya está bien grande. Entonces, que se den cuenta que de jóvenes está el poder, Ujú. está toda la fuerza. Y algo bien importante que se les quede en la mente. Cuando ya no estemos nosotros, son los que van a estar ahí. ¿Qué necesita un joven? Cuidar su testimonio. Cuiden sus amistades. Cuiden sus amistades. Porque al último, al final de cuentas, en la escuela tienen amistades que tienen una boquita muy gruesa.
y al último te estás riendo de lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, esas amistades no son buenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita un joven? Cuidar su testimonio. Cuando un joven cuida su testimonio, es seguro que está juntando ya, el dompe lo está llenando de bendiciones. Para en el momento necesario que se necesite, lo va a soltar. Entonces, los jóvenes son fuertes. Por eso la Biblia habla del yugo desigual. Sí. O sea, curiosamente, ¿verdad? Y volteamos a ver las iglesias, muchas iglesias, y los jóvenes enamorados de la gente del mundo, ¿no? Gente que ni conoce de Dios, porque se están yendo por la belleza. Y lo importante es ver qué hay detrás de esa persona. O sea, lo importante es entre hijos de Dios. Cuidar su testimonio, cuidar sus amistades. Porque un día cuando crezcan, yo sé que se van a acordar, si Dios no viene primero, ¿eh? ¿Qué es lo primero que van a pensar de sus hijos? Van a cuidar sus amistades. Entonces, si eso está en su mente, pónganlo en práctica. Cuiden sus amistades. Eso es lo primordial. Cuidándonos de las amistades, y hay bendición. Teniendo amistades cristianas, entonces ahí ya se rompe todos los panoramas del mundo. Todo se viene abajo del mundo cuando uno convive y vive con cristianos. O sea, si uno no puede salir de casa, ¿verdad? Ahorita por respetar las leyes, comuníquense con cristianos. Háblense por teléfono. Busquen de Dios. Compártanse. Compartan historias. Oye, ¿tú qué piensas de Sansón? ¿Y tú qué piensas de acá? Y de David y de Daniel. ¿Cómo ves tú? Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Entonces ahí entre ellos se pueden compartir. Cuando los jóvenes se comparten, se fortalecen. Lo que pasa es que nomás es cuestión de que lo pongan en práctica. Okay, hermano. Pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Escuchando su Voz. Y sí, sin claro. más, nos despedimos, jóvenes. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Que tengan buen día y hasta pronto. Dios los bendiga. Sí, Dios los bendiga, jóvenes. Que estén bien.